las telecomunicaciones puede verse desde el siglo XIX como una mezcla de experimentación, innovación constante, a la mano de intentos de fijar ciertas normas jurídicas para regular los servicios. En un inicio, los servicios de telecomunicaciones, los distintos servicios de telecomunicaciones, eran prestados, como lo dije, de manera experimental, y poco a poco van consolidándose hasta prestarse de manera masiva para cualquier persona del público que los quisiera contratar. Esa evolución de los servicios de telecomunicaciones y la emergencia de nuevos servicios de telecomunicaciones se junta con lo que cada país está viviendo en ese momento. ¿Cuál es la visión del país de ese momento? ¿Debe de haber una intervención del gobierno en los servicios de telecomunicaciones o se debe de dejar al libre mercado todo lo relacionado con los servicios de telecomunicaciones? Debe de haber una mezcla entre mercado prestado por los particulares y lo que debe de prestar el Estado, o solamente uno de los dos. Y así vemos que todo ha ido cambiando y ciertamente seguirá cambiando. Pero en este momento lo que queremos es hacer una pasada muy general de la historia de las telecomunicaciones con un énfasis en México. El primer servicio de telecomunicaciones fue el de telegrafía. El de telegrafía empezó de manera experimental, desarrollándose poco a poco y se fueron desplegando líneas telegráficas en la República Mexicana. A inicios del siglo XX comenzaron a emerger redes de telefonía locales. Estas se desplegaban en ciudades, en localidades, con distintos propietarios. No es como hoy día que ya las telecomunicaciones se ven de manera regional, nacional e incluso hay muchas empresas con presencia a nivel mundial. En ese momento la telefonía surge y cada una de las empresas que prestaba los servicios prestaba servicios para sus consumidores. Pero no había una interconexión entre las distintas redes de telefonía que existieran en una localidad o ciudad. Cada una de las empresas de telefonía tenía su propia numeración. Y el servicio de telefonía en la primera parte del siglo XX era propiamente un servicio de lujo, no accesible a la mayor parte de la población. A finales de la década de 1930 comienza la discusión de lo que se convertirá en la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940. Esta ley, al emitirse, tenía una visión de que el Estado era el responsable de la prestación de los servicios públicos que correspondían a las vías generales de comunicación, incluyendo lo que era la telefonía. El Estado, como responsable primario de la prestación de estos servicios, podía conceder títulos de concesión a particulares para que prestaran los servicios. Se estableció con la idea del monopolio natural, es decir, que era mejor que existiera una sola empresa prestando el servicio, porque de esa manera podía tener economías de escala que permitieran que los servicios públicos pudieran tener un mejor precio. Es decir, la Ley de Vías Generales de Comunicación tenía como concepto este monopolio natural, que es totalmente lo contrario a un mercado de libre competencia y concurrencia. En este sentido, se otorgaban concesiones a una sola persona física o moral en una zona geográfica para que prestara el servicio. Y únicamente se podían otorgar segundas concesiones cuando el concesionario establecido no estuviera prestando los servicios de manera debida o completa. Así encontramos también en la historia de México que hay una tesis de un tribunal que decía que la competencia era algo ruinoso y que era mejor que existiera solamente una empresa prestando el servicio.
Y bueno, hay que mencionar que cuando hablamos de telefonía, desde principios del siglo XX existía la presencia, como dijimos, de múltiples operadores de telefonía en distintas ciudades y localidades. Pero hay dos que hay que tener en cuenta, que son los que posteriormente darán origen a Teléfonos de México. Una era la empresa conocida comúnmente como La Mexicana, y la otra era Mexeric. Las dos eran empresas con capital extranjero. Bueno, estas dos eran las empresas que tenían mayor presencia en términos generales de telefonía en la República Mexicana. Las dos empresas carecían de interconexión, por lo que si una persona quería poder comunicarse con todos los que tenían en su ciudad servicio de telefonía, tendría que tener dos teléfonos, ya que no estaban interconectadas las líneas. Y ahí empezaron a haber esfuerzos importantes desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas para que estas dos redes se interconectaran. Años después, en 1947, La Mexicana y Mexeric se fusionan y dieron origen a la empresa Teléfonos de México. Ya en 1948, las redes de lo que fueron La Mexicana y Mexeric lograron la interconexión. Es importante señalar que la autoridad encargada de otorgar las concesiones conforme a la Ley de Vías Generales de Comunicación era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esta secretaría otorgaba las concesiones discrecionalmente. Y esto ocasionaba que pudieran otorgarse concesiones para favores políticos o económicos. Y así podemos entrar a la década de 1970, cuando vino una corriente, y era la ideología imperante en ese momento, que el gobierno era el que debería de participar más teniendo empresas públicas. Y en 1976, Telmex se convierte en una empresa con participación estatal. También hay que destacar que en el título de concesión de Telmex de los 70s, el gobierno federal, además de ser accionista mayoritario, tenía una fuerte intervención la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Avanzamos mucho tiempo y encontramos que en la década de 1980 se celebra a nivel mundial la Ronda de Uruguay. Y esta ronda de negociaciones, que se le conoce como la Ronda de Uruguay, es la que da origen al Acuerdo Internacional sobre Tarifas y Aranceles, conocido como GATT. Y esto es importante porque marca una tendencia hacia la reducción de las tarifas arancelarias, pero también marca un punto de inicio a la apertura a la competencia de distintos sectores de la economía y también a una corriente a nivel mundial de privatización de empresas donde anteriormente participaban los gobiernos de los países. Ya en la década de 1990 comienza la privatización de empresas públicas en México y esto incluye a Telmex. Como antecedente a eso, se modifica su título de concesión de Telmex en 1990 con la finalidad de que hubiera más posibilidades de financiamiento, mejorar la calidad de los servicios y la diversidad de los servicios. Y se establecen ciertas condiciones en el título de concesión de Telmex, visualizando la apertura 6 años después a la competencia. Se lleva a cabo una licitación pública en la que solamente participó un consorcio, y estos son elementos que se deberán investigar más adelante de por qué solamente participó un consorcio en una licitación de la empresa pública del gobierno mexicano, que era la joya de la corona. Pero bueno, esa es materia de otro análisis. Dentro de las privatizaciones que se dieron, también estuvo de Imevisión. Imevisión fue una cadena creada de televisoras en distintos puntos de la República Mexicana en 1983. Y es en 1993 que se privatiza Imevisión
y fue adquirida y transformada en lo que hoy es TV Azteca. También en 1997, Satélites Mexicanos, Satmex, es privatizada y ahí, aunque el gobierno federal se queda con un porcentaje accionario, se ve claramente que el Estado mexicano deja de ser un prestador de servicios de telecomunicaciones para convertirse en el árbitro de las telecomunicaciones con un régimen en competencia. En 1993 se firma el Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio. Y esto marca una tendencia donde México asume determinados compromisos de apertura a la competencia para permitir también la inversión extranjera. 1994, además del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, también entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que contenía un capítulo específico para las telecomunicaciones. Y ya en 1995 se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, que marca un distanciamiento total con la Ley de Vías Generales de Comunicación, que establecía el monopolio natural como un concepto. Y aquí la Ley Federal de Telecomunicaciones se aleja totalmente y dice: viva la competencia. Se abre el sector de las telecomunicaciones a la competencia, con la finalidad de que hubiera más, mejores servicios a menores precios y con mayor cobertura. Esa es la idea. Digamos que en 1995, a través de esta ley, México cambia radicalmente su visión y considera en ese momento de la historia que un mercado en competencia va a lograr que en México existan servicios de telecomunicaciones para todas las personas que lo habitamos y que fueran a precios razonables y con buena calidad. Ya veremos qué es lo que pasa con el transcurso del tiempo. Esta ley marca, les decía, el cambio. Por ejemplo, aquí se establece la interconexión obligatoria, se establece la creación de un órgano regulador de las telecomunicaciones bajo la figura jurídica de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y es en 1996 cuando se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el primer órgano regulador de las telecomunicaciones en México. Y con esto, como les comentaba hace un momento, con la privatización de Satélites Mexicanos de Satmex, el gobierno federal deja de ser un actor en el sector de las telecomunicaciones para convertirse en árbitro. Al hablar de la apertura a la competencia en telecomunicaciones, es indispensable hablar del órgano regulador, de la COFETEL. Este órgano desconcentrado, su figura jurídica insignifica que carecía de personalidad y patrimonio propio. Su mayor dificultad fue que se quedaron desgarradas sus facultades entre la Subsecretaría de Comunicaciones y la propia COFETEL. Y así se estableció un régimen perverso que se le conoció como la doble ventanilla. La doble ventanilla implicaba que, por una parte, los particulares tenían que iniciar un trámite en la Secretaría de Comunicaciones, después seguir el trámite en la COFETEL, por ejemplo, para obtener una concesión, y aunque la COFETEL dijera que se debería de otorgar una concesión, todavía regresaba a la Secretaría, quien hacía otra evaluación para que después de meses o incluso años otorgaran la concesión. Además, no tenía COFETEL facultades para sancionar, porque en este desgarramiento de facultades entre Subsecretaría de Comunicaciones y COFETEL decía que un concesionario merecía que se le sancionara y después iniciaba otro procedimiento ante la Secretaría de Comunicaciones. Esto es tanto como si estuviéramos en un partido de fútbol, soccer, y el árbitro pudiera únicamente decir: yo opino que esta jugadora merece una tarjeta amarilla
opino que merece una tarjeta roja, pero que no pudiera tomar la decisión final de la sanción y tuviera que irse a otra instancia que resolviera si se le imponía la tarjeta amarilla o roja o no. Se imaginarán que con este sistema, pues no había una verdadera cumplimiento o a herramientas que hicieran a Cofetel poder cumplir con sus resoluciones. Además de esto, hay que agregar que Cofetel estuvo sumergida en un litigio tras otro de todo tipo de concesionarios. Además de que muchas veces, ya sea los tribunales administrativos o bien el Poder Judicial de la Federación, otorgaban suspensiones a las actuaciones de Cofetel, lo que hacía que hubiera una parálisis regulatoria. Con el tiempo, todo esto mejoró. Tanto tribunales como el propio regulador fueron adoptando una sofisticación adicional y se lograron diversas resoluciones de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se prohibía otorgar las concesiones en temas que fueran de interés público, como son la interconexión de redes, las licitaciones de frecuencias de espectro radioeléctrico, aquellas vinculadas con prácticas monopólicas u otros temas de competencia económica. Adicionalmente a lo anterior, uno de los temas fundamentales para las telecomunicaciones es que las redes se puedan interconectar, de tal manera que los usuarios de una red puedan comunicarse con los otros y viceversa sin siquiera darse cuenta quién es el operador de la persona a la que llaman, por ejemplo. Bueno, pues en los primeros años de la existencia de Competencia y de Cofetel, las interconexiones era todo un triunfo, porque el operador histórico realizaba tácticas dilatorias para retrasar la interconexión y al irse a juicio, entonces tribunales otorgaban la suspensión y las decisiones de Cofetel quedaban paralizadas. Para que se den una idea, la interconexión es para una empresa que entra al sector de telecomunicaciones como el oxígeno que respiramos. Sin ella no tendrá posibilidad de vivir. Entonces eso hizo que también el surgimiento y consolidación de un mercado en competencia llevara muchos años y todavía hoy día existen desafíos para que exista un régimen de competencia efectiva. En 2006, la Comisión Federal de Telecomunicaciones otorgó a la Comisión Federal de Electricidad un título de concesión para que pudiera vender servicios de telecomunicaciones. Con eso comienza el regreso paulatino del gobierno a ser un agente en el sector de las telecomunicaciones. Posteriormente se crea el Sistema Satelital Mexicano. Pasan los años y recordemos que este es un breve recorrido de la historia de las telecomunicaciones en México. En el año 2012 sigue existiendo un mercado de telefonía fija y móvil que tiene una participación de mercado muy grande del operador histórico Telmex y Telnor en cuanto a fija y del operador que tiene una mayor participación en el mercado, que es Telcel. Además, se identifica que hay diversos desafíos, como que existen excesivamente litigios en contra de las decisiones del regulador y que en múltiples ocasiones se otorgan las suspensiones en contra de esas decisiones del regulador, de Cofetel en ese momento. Así es como que viene el Pacto por México en diciembre de 2012, donde los partidos políticos acuerdan múltiples cuestiones y una de ellas es en el sector de telecomunicaciones. Esta es la antesala a la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013. La reforma de telecomunicaciones constitucional de 2013 tiene múltiples aspectos que marcan un parteaguas en las telecomunicaciones en México.
Uno de ellos es la creación de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que viene a sustituir a la COFETEL. Como órgano constitucional autónomo, tiene paridad con los poderes de la Unión y tiene otras facultades que veremos en otro video. Además, se establece que es un derecho de todas las personas que habitamos este país tener acceso a las telecomunicaciones, a la radiodifusión y al Internet, entre otras cuestiones. Se les da una naturaleza de servicio público a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. Se ordena la creación de tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, mismos que fueron creados en 2013, agosto de 2013. Además, se establece que el único medio de defensa en contra de normas, actos y omisiones del IFT será el amparo indirecto y que no existe la posibilidad de otorgarse la suspensión en contra de normas, actos y omisiones del IFT. También se establece que no pueden impugnarse dentro de un procedimiento que sigue el IFT, no se pueden impugnar actos intermedios, sino únicamente la resolución final. En cuanto a inversión extranjera, se permite 100% de inversión extranjera en cualquier servicio de telecomunicaciones. Solamente la radio y la televisión abierta, que se le conocen en México como la radiodifusión, se establece que la inversión extranjera podrá participar en un 49%, sujeto a que haya reciprocidad con el país de origen, y podrá llegar a ser hasta ese 49%. Y ya veremos en otras sesiones otros elementos que se establecieron en esta reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, como el caso del régimen de la preponderancia, que ordena determinar agentes preponderantes, aquellos que tuvieran más del 50% de participación nacional.